¿Y si te dijera que existe una mujer a la que los médicos le dieron una sentencia de muerte, pero que hoy está aquí para contar una historia que sacudirá tu fe? ¿Y si te contara que solo le quedaban 6 meses de vida, pero que algo sobrenatural sucedió, dejando a los propios médicos sin una explicación? Prepárate para conocer la historia más impactante de un milagro divino que jamás hayas escuchado. Una historia real, documentada, que prueba que Dios todavía hace que lo imposible suceda. Esta es la historia de María Elena. Y cuando termines de verla, nunca más dudarás del poder de Dios. María Elena Rodríguez tenía 34 años cuando su vida perfecta se derrumbó por completo. Era una mujer fuerte, madre de 2 hijos pequeños, casada desde hacía 12 años con Carlos, el amor de su vida. Trabajaba como maestra de preescolar en Guadalajara, México. Era conocida por su alegría contagiosa, su sonrisa que iluminaba cualquier lugar y su fe inquebrantable en Dios. Pero en marzo de 2019, algo comenzó a cambiar. María Elena empezó a sentir una fatiga inexplicable. Al principio pensó que era solo cansancio del trabajo y del ajetreo de la vida con 2 hijos pequeños. Luego vinieron los dolores de cabeza constantes, los mareos, la pérdida de apetito. Y algo que la asustaba mucho. Empezó a olvidar cosas sencillas, como dónde había puesto las llaves o el nombre de alumnos que conocía desde hacía años. Los primeros síntomas de la pesadilla. Carlos notó que algo andaba mal cuando María Elena empezó a tener episodios extraños. Se quedaba parada en medio de la casa, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Una noche, se despertó gritando, diciendo que no podía recordar el nombre de sus propios hijos. Carlos, desesperado, la llevó inmediatamente al hospital. El primer médico dijo que era estrés, le recetó ansiolíticos y le recomendó descansar. Pero María Elena sabía que era algo mucho peor. Las semanas pasaron y los síntomas empeoraron drásticamente. Empezó a tener convulsiones, perdía el equilibrio constantemente. Y lo más aterrador, empezó a perder la visión del ojo derecho. Fue entonces cuando Carlos tomó la decisión que lo cambiaría todo. Llevarla a la Ciudad de México, al hospital universitario, donde los mejores neurólogos del país podrían examinar a su esposa. El diagnóstico devastador, 15 de mayo de 2019. Una fecha que quedó grabada para siempre en la memoria de la familia Rodríguez. Después de una semana de exámenes intensivos, resonancias magnéticas, tomografías, biopsias, punción lumbar, el doctor Alejandro Mendoza, jefe de neurología, llamó a Carlos para una conversación privada. «Señor Rodríguez», dijo el médico con voz grave, «su esposa tiene un glioblastoma multiforme grado 4. Es un tipo de tumor cerebral muy agresivo». Carlos sintió que el mundo se le venía encima. «¿Tiene cura, doctor?», preguntó con voz temblorosa. «Con el tratamiento más agresivo disponible, le quedan entre 4 y 6 meses de vida. Lo siento mucho». Glioblastoma grado 4. El tipo de cáncer cerebral más mortal que existe. Tasa de supervivencia a 5 años, menos del 5%. En una etapa avanzada como la de María Elena, prácticamente nula. ¿Qué? La noticia que destruyó a una familia. ¿Cómo le dices a una mujer de 34 años que va a morir? ¿Cómo le explicas a 2 hijos de 8 y 5 años que su mamá no estará con ellos en Navidad? Carlos regresó a la habitación donde María Elena esperaba, todavía sin saber nada. Ella estaba jugando con los niños, tratando de distraerlos del ambiente del hospital. Cuando le contó el diagnóstico, el silencio que siguió fue ensordecedor. María Elena solo le tomó la mano y le susurró: «Dios sabe de todas las cosas, mi amor.
Pero durante la noche, cuando pensaba que todos dormían, Carlos escuchó a María Elena llorar en voz baja. Susurraba una oración desesperada. Dios mío, no quiero dejar a mis hijos. Por favor, un milagro. El tratamiento desesperado. María Elena decidió luchar con todas sus fuerzas. Comenzó un protocolo de tratamiento brutal, quimioterapia intensiva, radioterapia diaria y una cirugía arriesgada para intentar extirpar parte del tumor. La quimioterapia la dejó tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Perdió todo el cabello. Su peso bajó de 65 a 48 kilos en solo un mes. La radioterapia le causó quemaduras terribles en la cabeza. Tenía heridas que no sanaban. El dolor era tan intenso que los médicos aumentaban constantemente la dosis de morfina. Pero lo peor de todo era ver cómo empeoraba la confusión mental. Hubo días en los que no reconocía a sus propios hijos. Llamaba a Carlos por el nombre de su hermano. Olvidaba dónde estaba. Después de 2 meses de tratamiento intensivo, los exámenes mostraron la cruel verdad. El tumor había crecido. El tratamiento no estaba funcionando. La cruel segunda opinión. Desesperado, Carlos llevó a María Elena a Houston, Texas, al MD Anderson Cancer Center, uno de los mejores hospitales de cáncer del mundo. Gastaron todos los ahorros de la familia, vendieron el coche, pidieron dinero prestado a parientes. Era la última esperanza. Después de 3 días de nuevos exámenes, el oncólogo estadounidense, el Dr. Robert Mitchell, fue incluso más directo que el médico mexicano. El tumor está en una posición inoperable y no responde al tratamiento. Les recomiendo que regresen a casa y aprovechen el tiempo que les queda juntos. Tal vez 2 o 3 meses. 3 meses. María Elena tenía 3 meses para despedirse de la vida, de sus hijos, de sus sueños, de todo lo que amaba. El momento de la entrega total. En el vuelo de regreso a México, María Elena hizo algo que sorprendió a todos. En lugar de llorar, empezó a orar en voz alta. Señor Jesús, dijo, si es tu voluntad que yo vaya contigo, lo acepto. Pero si todavía tienes planes para mí en esta tierra, haz tu milagro. No por mí, sino por mis hijos que necesitan a su mamá. Fue en ese momento, a 10.000 metros de altura, que algo extraordinario comenzó a suceder. María Elena sintió una paz sobrenatural invadir su corazón. Dejó de luchar contra Dios y empezó a entregarle todo en sus manos. Era septiembre de 2019 y los médicos le dijeron que no pasaría de la Navidad. La decisión radical de fe. Cuando regresaron a Guadalajara, María Elena tomó una decisión que conmocionó a toda la familia. Dejó todos los tratamientos médicos. ¿Qué haces, mi amor?, preguntó Carlos desesperado. Los médicos dijeron que sin tratamiento solo te quedan semanas. María Elena respondió con una convicción que ni ella sabía de dónde venía. Carlos, voy a poner mi vida completamente en las manos de Dios. Si Él quiere curarme, lo hará. Si no, me iré en paz. Empezó a ayunar 3 veces por semana. Pasaba horas en oración. Leía la Biblia constantemente. Y, algo increíble, pidió a toda la iglesia que comenzara una cadena de oración de 40 días por su sanación. Los 40 días que lo cambiaron todo. La Iglesia del Sagrado Corazón, donde María Elena se congregaba desde hacía 15 años, abrazó su causa como nunca lo había hecho con ninguna otra. Fueron 40 días de ayuno y oración. No solo la congregación local, sino iglesias de toda Guadalajara se unieron. Personas que ni siquiera conocían a María Elena ayunaban por ella. En el WhatsApp de la iglesia, todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, cientos de personas se conectaban para orar simultáneamente por su sanación.
Y durante esos 40 días, algo inexplicable comenzó a suceder. María Elena, que no podía caminar sin ayuda, empezó a dar pequeños paseos por el patio. La confusión mental disminuyó drásticamente. Volvió a reconocer perfectamente a sus hijos y amigos. Su energía regresó poco a poco. Subió 5 kilos en 2 semanas. Los dolores de cabeza constantes desaparecieron por completo. Carlos estaba incrédulo. «Mi amor, estás mejor que antes del diagnóstico», le decía todos los días. El día 40. El milagro se revela. 1 de noviembre de 2019. Día 40 de la cadena de oración. María Elena se despertó con una sensación extraña. Se sintió completamente normal por primera vez en 8 meses. Preparó el desayuno para la familia, algo que no hacía desde hacía meses. Jugó con sus hijos en el patio. Por la tarde, ayudó a su hijo mayor con la tarea. Pero lo que sucedió por la noche fue lo que confirmó el milagro para ella. María Elena tuvo un sueño. Vio a Jesucristo en persona. Estaba vestido de blanco, irradiando una luz dorada, y le dijo solo una frase. «María Elena, tu fe te ha sanado. Levántate y vive para mi gloria». Se despertó a las 3 de la madrugada con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, de gratitud absoluta. La confirmación médica de lo imposible. Al día siguiente, María Elena llamó al doctor Mendoza y le pidió hacerse nuevos exámenes. El médico intentó disuadirla, diciendo que solo sería una tortura innecesaria. Pero ella insistió tanto que él aceptó hacerle una resonancia magnética completa, solo para documentar la progresión final de la enfermedad, en sus propias palabras. 5 de noviembre de 2019. El doctor Mendoza estaba analizando los resultados de la resonancia cuando llamó urgentemente a María Elena. «Señora Rodríguez, necesito que venga al hospital inmediatamente. Hay algo en sus exámenes que necesito entender». María Elena y Carlos corrieron al hospital pensando que era una emergencia. Cuando llegaron, encontraron al doctor Mendoza con una expresión que nunca habían visto. Perplejidad total. «Señora Rodríguez», dijo él sosteniendo los exámenes, «no sé cómo explicar esto, pero el tumor desapareció por completo. No hay ninguna célula cancerígena en su cerebro». La reacción médica al milagro. El doctor Mendoza, con 25 años de experiencia en neurología, nunca había visto nada parecido. Inmediatamente solicitó una segunda resonancia, pensando que había un error en el equipo. La segunda resonancia confirmó la primera. La tercera resonancia, realizada en otro hospital, lo confirmó de nuevo. 0 evidencia de cáncer. El doctor Mendoza llamó a otros 2 neurólogos para que analizaran los exámenes. Todos llegaron a la misma conclusión imposible: remisión espontánea completa. «En 25 años de carrera», dijo el doctor Mendoza, «nunca he visto un glioblastoma grado 4 simplemente desaparecer. Estadísticamente es imposible. Médicamente es inexplicable». Y entonces dijo algo que conmocionó a María Elena. «Señora Rodríguez, yo soy un hombre de ciencia, pero lo que le sucedió a usted desafía toda la ciencia que conozco. Si usted cree que fue un milagro, yo no puedo contradecirla». El segundo médico confirma lo imposible. Aún incrédulo, Carlos insistió en que María Elena fuera examinada por otra especialista, independiente del doctor Mendoza. Fueron a ver a la doctora Patricia Hernández, una de las neurólogas más respetadas de México, en el Hospital Ángeles de Guadalajara. La doctora Hernández examinó todos los exámenes antiguos de María Elena, le hizo nuevas pruebas neurológicas, solicitó una resonancia magnética con contraste ultra avanzado. Resultado:
Confirmación total. No había ningún rastro de tumor, ni cicatriz, ni señal de que alguna vez hubiera existido cáncer en su cerebro. La doctora Hernández, que es conocida por ser extremadamente técnica y escéptica, dijo algo extraordinario. Señora Rodríguez, en términos médicos, usted estaba clínicamente desahuciada. Lo que le sucedió no tiene explicación científica. Es un caso para ser estudiado. El tercer médico, la confirmación internacional. Pero la historia no termina aquí. Carlos, todavía procesando el milagro, quiso tener la certeza absoluta. Envió todos los exámenes de María Elena al doctor Michael Harrison, del Johns Hopkins Hospital en Baltimore, IU. El doctor Harrison es considerado una de las mayores autoridades mundiales en glioblastomas. Ha tratado miles de casos similares. Después de analizar detalladamente todos los exámenes, el doctor Harrison envió un informe que quedó grabado para siempre en la historia de la familia. Con base en los exámenes presentados, confirmo que la paciente María Elena Rodríguez presentaba un glioblastoma multiforme grado 4 en etapa terminal. Los exámenes actuales muestran una ausencia completa de actividad tumoral. Este caso representa una remisión espontánea completa, un fenómeno extremadamente raro en la literatura médica mundial. El impacto en la comunidad médica. El caso de María Elena comenzó a circular en la comunidad médica mexicana. Neurólogos de todo el país pedían ver los exámenes. El Hospital Universitario de la Ciudad de México solicitó autorización para documentar oficialmente su caso como remisión espontánea inexplicada. El doctor Mendoza presentó el caso en el Congreso Mexicano de Neurología de 2020. Dijo: "Este caso nos recuerda que todavía hay mucho que no sabemos sobre el cuerpo humano y sus capacidades de recuperación. Pero María Elena sabía exactamente qué había causado su sanación. 40 días de fe, ayuno y oración de cientos de personas que se unieron con un propósito común. La vida después del milagro. Hoy, en 2025, casi 6 años después del diagnóstico fatal, María Elena está más sana que nunca. Volvió a trabajar como maestra. Está criando a sus hijos que ahora tienen 14 y 11 años. Ella y Carlos tuvieron otra hija en 2022, algo que los médicos dijeron que sería imposible. La pequeña Esperanza, que tiene 3 años, es literalmente un bebé milagro. María Elena creó un ministerio llamado Milagros de Esperanza, donde visita hospitales y cuenta su historia a personas desahuciadas por los médicos. Ya ha hablado personalmente con más de 500 familias que enfrentan un cáncer terminal. Y, ¿sabes qué es lo más impresionante? Tiene documentados otros 12 casos de personas que fueron sanadas sobrenaturalmente después de escuchar su testimonio. El testimonio que transforma vidas. Morí para que Dios pudiera resucitarme. Es así como María Elena describe su experiencia. Tuve que llegar al punto de la rendición total para que el milagro sucediera. Durante meses, luché contra la enfermedad con mis propias fuerzas. Cuenta. Solo cuando dejé de luchar y empecé a confiar completamente en Dios sucedió lo imposible. La fe no es la ausencia de miedo, enseña. Es confiar en Dios incluso cuando te mueres de miedo. Es entregar tu vida en sus manos, incluso cuando los médicos dicen que no hay esperanza. Si estás pasando por algo imposible, recuerda, el Dios que me sanó es el mismo Dios que está contigo ahora. Él todavía hace milagros. Él todavía desafía a la medicina. Él todavía transforma a desahuciados en testigos vivos de su poder. La ciencia y la fe. Lado a lado. El caso de María Elena no es un ataque a la medicina. Al contrario,
muestra cómo la fe y la ciencia pueden coexistir. El doctor Mendoza sigue atendiendo a María Elena hasta hoy. Le hace exámenes anuales para monitorear su salud. Es mi obligación como médico acompañar este caso extraordinario, dice. Sigo siendo un hombre de ciencia, explica el doctor Mendoza. Pero la ciencia también me enseña humildad. Me enseña que no todo puede ser explicado por nuestros conocimientos actuales. El caso de la señora Rodríguez es un recordatorio de esa humildad. Si esta historia conmovió tu corazón como conmovió el mío, si tienes a alguien en la familia enfrentando una batalla imposible, si necesitas un milagro en tu propia vida, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, comparte este video con alguien que necesite esperanza. Puede ser la palabra de fe que esa persona estaba esperando. Segundo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Cada semana traigo historias reales de milagros que fortalecerán tu fe. Tercero, en los comentarios, cuéntame si ya presenciaste o viviste un milagro. Leo todos los comentarios y oro por cada petición que dejan. Recuerda, el mismo Dios que sanó a María Elena cuando 3 de los mejores médicos del mundo dijeron que era imposible, es el mismo Dios que te está escuchando ahora. Él no ha cambiado. Él todavía hace milagros. Él todavía transforma diagnósticos fatales en testimonios de victoria. No importa lo que los médicos dijeron. No importa lo que los exámenes mostraron. No importa cuánto tiempo lleves luchando. Dios se especializa en casos imposibles. Y quizás el próximo milagro que cuente en este canal sea el tuyo. Hasta el próximo video, recuerda, mientras hay vida, hay esperanza, y mientras hay Dios, hay milagros. Que Dios los bendiga.